Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Mucho gusto de estar con ustedes y me atrasé un poquito, pero ya estoy aquí. Vamos a ver el tema del mandato. Era ya los dos, pero ya se fueron. Vamos a ver el tema del mandato. El mandato, que comúnmente se le llama poder, este es un instrumento que utiliza una persona cuando tiene necesidad de que otra persona en su nombre realice alguna gestión, algún trámite de manera específica o bien para que atienda todos sus asuntos en su representación de manera general. Vamos a ver lo que es teoría y lo que la ley establece para el mandato. Como siempre, les traigo una presentación que les pondré en este momento y posteriormente vamos a conversar sobre el tema. Veamos la presentación. Primeramente, la definición de mandato. Nos corresponde el análisis del mandato. Vamos a analizar qué es el mandato, cuál es el objeto de esta forma de contratación y cada uno de sus elementos según la legislación y según la doctrina. Vamos a ver la presentación. Primeramente, la definición de mandato. Es un contrato por virtud del cual el mandatario se obliga a prestar un servicio, hacer alguna cosa y ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encargue. Es un contrato por el cual una persona, que se denomina mandante, confía la gestión de uno o más negocios a otra, que es el mandatario, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. ¿A qué se refiere esta forma de contrato? Pues en la actualidad es muy utilizado el mandato. Cuando una persona no puede realizar sus gestiones, sus contratos, ya sea en el ámbito administrativo, en el ámbito legal, en el ámbito judicial, se ve en la necesidad de utilizar esta forma de contrato. Por supuesto, en este contrato, en el mandato, el mandante, que es la persona que confía en otra llamada mandatario, le confiere las facultades que ella considera le son necesarias. Por supuesto, este mandatario tiene que ser una persona muy responsable, de plena confianza del mandante, en la cual confía que va a realizar a cabalidad en nombre de ella todas las gestiones que le son encomendadas. El artículo 1686 del Código Civil regula lo relativo al mandato y menciona que puede otorgarse con representación o sin ella. ¿A qué se refiere la ley? En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. En este caso, un mandato con representación, el mandante tiene plena confianza en el mandatario, en darle un poder en el cual todo lo que él firme de los asuntos del mandante, él va a responder directamente de lo que realice su representante.
O sea que una persona que da un mandato con representación es porque confía totalmente en el mandante y sabe que lo que va a realizar, él tiene que responder por todo ello. La otra forma es el mandato sin representación, en el cual el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Esta forma de mandato sin representación se refiere a todos aquellos casos en que de manera específica, de manera muy detallada, el mandante confiere el mandato, pero directamente para la realización de algún asunto determinado. Y por supuesto, el mandante va a realizar los actos, pero también el respondiendo por lo que lleva a cabo, a rendir cuentas de lo que de las encomiendas dadas por el mandante. Y por supuesto, esta clase de mandatos, dice la ley, que los terceros no pueden tener acción directa contra el mandante, sino directamente contra esta persona. ¿A qué se refiere esta clase de mandatos? Es un contrato de gestión a través del cual se faculta al sujeto a comparecer por aquel que le otorga el poder. También es un contrato principal, solemne y revocable. Cada una de estas características las vamos a ver más adelante. Elementos del mandato. Tenemos los elementos personales. Es el mandante o poder dante. Se le llama de cualquiera de las dos formas. Es la persona que confiere el mandato para que en su representación lleve a cabo uno o más actos que está encomendando. También se le denomina poder dante. Puede ser una persona natural o individual o bien una persona jurídica que encomienda al mandatario la realización de determinados actos o negocios. Ustedes saben que la persona jurídica tiene que actuar en el ámbito jurídico a través de un representante legal. Pues este representante legal de una empresa, de una sociedad, puede encomendar a un mandatario que lleve a cabo determinados actos o negocios en representación de la entidad jurídica. Requisitos del mandante. El mandante debe tener plena capacidad de ejercicio, ser mayor de 18 años para poder contraer obligaciones. Dado que el mandato establece entre sus partes una relación contractual interna que otorga derechos e impone obligaciones recíprocas, que no podría válidamente celebrarse si alguna de las partes careciera de capacidad. Por supuesto, un mandante tiene que tener plena capacidad de ejercicio, tener plenamente conocimiento que va a otorgar un poder a otra persona que le va a generar obligaciones. Y se refiere a las obligaciones recíprocas porque el mandante contrata a otra persona para que sea su apoderado y por supuesto va a tener la obligación de pagarle una remuneración por ese servicio. En el caso de los representantes de los menores, incapaces o ausentes, en ese caso, los mandantes no pueden dar un poder general, sino únicamente uno especial para asuntos determinados que no pueden ser atendidos personalmente por ellos. ¿Por qué? Porque el mandante que tiene a su cargo la representación legal
de un menor incapaz o de un ausente, no puede delegar esa representación que él ya tiene, porque la ley establece la limitación de que no puede dar mandatos generales, solo de una manera especial, específica, para un acto determinado, porque él es el que da rendición de cuentas ante esto, en el caso de los administrar bienes de menores incapaces o ausentes. También pueden ser mandantes las personas jurídicas, las cuales deben otorgar mandatos en relación a su objeto o giro social de su empresa. Lo que les mencionaba antes, una persona jurídica actúa en el ámbito legal a través de su representante legal. ¿Qué sucede en estos casos? Pues el representante legal de la entidad o bien los socios de una sociedad pueden en una asamblea determinar en un punto de acta de una asamblea celebrada, otorgar mandatos a una persona específicamente para una actividad. Por ejemplo, a un abogado para que se haga cargo de todos los asuntos legales de la entidad. Entonces le otorgan un mandato judicial y si es el caso también ser el representante legal de la empresa para todos los asuntos administrativos, a todos los asuntos legales, para el giro normal de la sociedad, de la empresa. Los representantes legales, como los presidentes, administradores únicos o gerentes generales de una empresa, únicamente pueden otorgar mandatos si se encuentran debidamente facultados para ello. Esa facultad se la da la Asamblea General de Socios de una empresa. Todo eso lo van a ver ustedes en derecho mercantil. Y solamente en relación a los negocios y objeto para los cuales se constituyó la sociedad. Por supuesto, el tener el mandato, otorgar un mandato a un representante de una sociedad anónima es específicamente para que se haga cargo de determinados negocios, por supuesto, de la misma sociedad. La parte mandante dentro de la relación contractual como tal puede ser unipersonal o bien multipersonal. Unipersonal en el caso de que sea el mandante una persona individual, una persona natural. Y el multipersonal es cuando son sociedades en las cuales todos los accionistas en una asamblea totalitaria otorgan, deciden resolver que se otorgue un mandato a un representante legal, por ejemplo, de una empresa. El artículo 1716 del Código Civil dice, si dos o más personas han nombrado un mandatario para un negocio común, quedan obligadas solidariamente para todos los efectos del mandato. Es responsable todos los integrantes de una sociedad o cuando han sido varias personas las que han decidido dar un mandato para un determinado negocio, como sería, por ejemplo, varios herederos que deciden nombrar un representante legal para sus negocios de la herencia. Entonces, en ese caso, todos van a ser solidariamente responsables de todo lo que el mandatario lleve a cabo. Y el otro elemento personal es el mandatario o apoderado. O sea, que el primero es el mandante o poderdante. Y en segundo lugar, el otro elemento personal es el mandatario o apoderado, que es la persona a quien se dirige el encargo o la encomienda y que acepta realizarla por cuenta del otro contratante. Es quien ejercita el mandato,
con las limitaciones que imponga, por supuesto, el mandante. Él es el que tiene que decir, tiene que indicar para qué está autorizando el mandato. Ahora los elementos reales. El objeto del mandato consiste en actos o negocios, los cuales deben ser lícitos, posibles y determinados, que deben ser actos personales del interesado. Por ejemplo, testar, donar, mortis causa o revocar dichos actos pueden ser objeto de mandato todos los actos o negocios que la ley exige, cuando no hay intervención personal del interesado. O sea, que en estos casos de donación mortis causa, de revocación de actos o de hacer un testamento, estos son actos personalísimos que según el artículo 1688 no pueden ser delegados a través de un mandatario, de un apoderado. Esto sí no lo puede realizar otra persona porque son personalísimos. Y los elementos formales deben constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y deben registrarse. Puede ser aceptado expresa o tácitamente. El mandato según el artículo 1687. ¿Cómo sucede este? Dice que el mandato tiene que ser solo en escritura pública, no puede ser en una carta. Por ejemplo, te encomiendo que lleves a cabo la realización de un negocio de compraventa y se lo mandan en una carta de Estados Unidos para acá, para un pariente. Eso no lo permite la ley. Tiene que ser escritura pública para que tenga validez. Y el notario que va a realizar el faccionamiento de la escritura pública donde conste un negocio, va a exigir que sea en escritura pública y tiene la obligación de calificar si ese mandato cumple con todos los requisitos legales para su existencia, si cumple el requisito legal de estar inscrito en el Registro General de Poderes del Archivo General de Protocolos, si tiene vigencia, que está dentro del plazo señalado, que está vigente el plazo para el cual se utilice ese mandato. O sea que todos esos son requisitos legales que son esenciales para que surta efectos un mandato. Puede ser aceptado expresa o tácitamente. Por ejemplo, en la escritura pública de mandato puede comparecer también el mandante, tanto el mandante y el mandatario, las dos partes, para poder, el mandatario acepta expresamente ser el apoderado del mandante y que está totalmente enterado de las facultades para las cuales le está encomendando ese poder. O bien tácitamente que solo sea el mandante el que comparece ante el notario a hacer la escritura pública, pero que él simplemente al recibir el documento pues ya lo ejercita, ya realiza los actos encomendados por el mandante. A eso sería el caso tácito. Requisitos de los elementos formales. Por supuesto, la capacidad de las partes. Para comparecer en una escritura pública, las dos partes tienen que tener su capacidad de ejercicio de manera plena. Que el objeto de la prestación del contrato y cosas pueden ser objeto de mandato. Toda la clase de bienes, ¿verdad? Para todos aquellos negocios que la ley no exige la presencia personal del interesado.
como el caso que les mencionaba anteriormente. Si es para un testamento, es un acto personalísimo que ahí sí no puede realizarse a través de un mandato. Debe registrarse en el Registro General de Poderes, en el Archivo General de Protocolos. Ahí le van a colocar un número de identificación y antes de registrarlo, lo revisan si cumple con todos los requisitos legales y vigencia para poder ser inscrito. Es expresa cuando se hace en el mismo contrato haciendo comparecer al mandatario y es tácita cuando no lo acepta en el propio contrato, pero hace uso del mandato de manera posterior, lo que les explicaba hace un momentito. Características del mandato. El mandato puede ser oneroso o gratuito. La onerosidad significa que aunque no se establezca en el contrato, se entiende que el mandatario actuará en nombre del mandante a cambio de una retribución pecuniaria. De manera que los mandatos se otorgan usualmente onerosos y en casos excepcionales los gratuitos. ¿Qué sucede con los mandatos onerosos? Por ejemplo, cuando son judiciales, a la hora de la liquidación de los honorarios del profesional, pues lo carga el gasto de haber ejercitado el mandato. Se cobra sus honorarios por ese servicio. En casos excepcionales es el gratuito. El gratuito es cuando se refiere a que el mandatario obra a cuenta del mandante sin cobrar o recibir emolumento alguno por su gestión. La confianza y la amistad son elementos en esta característica. Para tal efecto, dicha declaración de gratuidad debe ser expresa al momento de su otorgamiento. Tiene que haber quedado plasmado en alguna de las cláusulas de la escritura pública donde se otorgó el mandato, que no va a cobrar absolutamente nada por el ejercicio de esta encomienda que se le hace. El contrato de mandato es bilateral, porque como norma general, el mandato, ahí intervienen dos partes que se obligan recíprocamente. Algunas veces es una unilateral cuando el mandatario acepta prestar gratuitamente el servicio. Ahí no establece ningún requisito, ninguna obligación para exigirle al mandante que le pague honorarios, por ejemplo. Es solemne. ¿Por qué es solemne el mandato? Porque obligadamente debe ser otorgado en escritura pública para que tenga plena validez. Eso lo tiene plasmado nuestro Código Civil. Existe la norma que exige que sea en escritura pública. Es un contrato consensual, porque el acuerdo expreso o tácito sobre la gestión que se encarga en el mandato entre el mandante y el mandatario, para que se perfeccione, tiene que haber acuerdo. Consensual quiere decir que las dos partes van a estar de acuerdo para la realización de las funciones que son encomendadas en el mandato. El cargo de ser mandatario es personalísimo. El mandante confiere el mandato al mandatario, tomando en consideración las cualidades de éste, es decir, que se le otorga en razón de la confianza que se le tiene y por ende la deposita para que ejecute actos jurídicos por su cuenta, a excepción de aquellos actos personalísimos que la ley indica. La calidad personal de las partes y la confianza que existe entre ellas es la esencia del contrato.
no se le puede otorgar un mandato a alguien que no se le tiene confianza. Porque es, como hemos dicho, los actos que él realice es como que fuera el mandante el que los realizó. Surten plenos efectos cuando el mandatario está utilizando el mandato en nombre de otra persona. Y es un acto principal, porque este contrato puede subsistir por sí solo. Posee tal característica en virtud de subsistir por sí mismo, independientemente de que los actos y negocios jurídicos para los cuales fue creado se lleven a cabo o no. El mandato es considerado también como un contrato preparatorio. Si bien el mandato es principal, el mismo tiende a propiciar el ambiente jurídico idóneo para la realización de otros actos posteriores, aunque tales actos jurídicos a futuro no hagan que el mandato pierda su validez, a menos que sea un mandato especial creado únicamente para un solo acto y por el mismo sea realizado. Yo tuve la oportunidad de ver un caso en el cual un hermano le otorgó un mandato especial a otro hermano. Y ese mandato se hizo en escritura pública, se inscribió en el Registro General de Poderes. El hermano Juan vivía en Estados Unidos y su hermano Pedro aquí en Guatemala. Entonces, el de Estados Unidos le otorgó un mandato para que se hiciera cargo de cobrar el alquiler de la renta de un bien inmueble que él tenía en Guatemala. Y lo registraron, hicieron una escritura pública, lo registraron, pero él se fue a vivir a Estados Unidos. Cuando él regresó, el hermano había utilizado este contrato para hacer transferencia del bien a nombre de la esposa. Y lo inscribió en el registro, hizo la escritura pública en representación de su hermano y transfirió el derecho de propiedad y lo inscribieron en el Registro General de la Propiedad. Cuando vino el hermano, tuvo que plantear la nulidad absoluta del negocio jurídico porque no tenía cláusula que le autorizara para hacer la transferencia del derecho de propiedad. Y por supuesto se declaró con lugar esa demanda de nulidad del negocio y se certificó lo conducente al Ministerio Público. También el contrato de mandato es típico porque se encuentra regulado en el Código Civil. Sus especificaciones, su forma de otorgamiento y registro se estipulan en el ordenamiento jurídico vigente y por ello se le considera nominado o típico. Es un contrato típico porque está regulado en el Código Civil. Ahí están todas las cláusulas que comprenden la regulación. Y es registrable porque esta característica se relaciona directamente con la solemnidad y formalidad del contrato, ya que se establece que el mismo debe otorgarse en escritura pública y es esencial y obligatorio, según la legislación guatemalteca, que el testimonio de tal escritura se presente ante el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos y cuando aplique, también cuando sea de una empresa, tiene que ser también inscrito en el Registro Mercantil General de la República. Por supuesto, el mandato es revocable. Esta característica indica que en cualquier momento y sin previa notificación del mandatario, el mandante tiene la libertad y puede dar por terminado el contrato aun cuando se haya conferido con plazo y para un asunto determinado. Pero si hubiere sido aceptado, ya sea expresa o tácitamente,
la revocación solo producirá efecto desde la fecha y hora en que se notifique al apoderado. Puede ser revocado el mandato cuando lo desee el mandatario. Por supuesto, si tiene honorarios pendientes de pago, eso es otro asunto. Pero de revocarlo, la ley no le pide ningún requisito al mandante para poder revocar un mandato. Clases de mandatos. Tenemos el mandato general. Es cuando se refiere a todos los negocios del mandante. Y el mandante está en la posibilidad de proporcionar facultades amplias y puede otorgarse a cualquier persona capaz. En este, el mandante le da la facultad a su apoderado para que atienda todos los negocios de este y a su vez lo autoriza para la administración de sus bienes. En este tipo de mandato, el mandatario queda encargado de velar por los intereses del mandante y efectuar todos los actos que tiendan a la preservación, mantenimiento y explotación productiva de tales bienes. El plazo máximo para otorgar esta clase de mandato es de 10 años y puede ser prorrogado a voluntad del mandante, si así lo desea. El mandato especial, cuando se refiere a un negocio o acto en particular que son ciertos y determinados como los contenidos en el artículo 1692 del Código Civil. Un mandato especial, por ejemplo, es que específicamente se confiere para hacer una donación entre vivos, para contraer matrimonio. Se recuerdan que se puede celebrar un matrimonio a través de un poder, de un mandato, o para otorgar capitulaciones matrimoniales, o para ver las bases de separación o divorcio. Tiene que tener una cláusula especial. En este tipo de mandatos, el mandante detalla a cabalidad todas y cada una de las facultades que dentro de un mismo asunto o materia le conceda al mandatario para que en su nombre realice actos estrictamente ligados en este sentido. Y la tercera forma de mandato es la judicial. Aquí es requisito para tener mandato judicial que se otorgue a un abogado y es específicamente para realizar actividades judiciales. En estas facultades, cuando se otorga esta clase de mandatos, tienen que ser explícitas y específicamente otorgadas para efectos de comparecer a juicio en nombre de otro, cuando el interesado así desea hacerlo. En este caso, es la ley del organismo judicial la que regula esta clase de mandatos y es en los casos en los cuales la persona no puede estar asistiendo a los tribunales a realizar las diversas diligencias, actividades que se realizan en los tribunales. Entonces, en ese caso, a través de un mandato judicial, los abogados se encargan de la atención total de los casos de sus clientes. Y obligaciones del mandante y del mandatario. En el caso de mandante, las obligaciones son cualquiera con todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. En lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado el mandante. ¿A qué se refiere a esto? A que solo lo que exprese el mandato, solo a eso está obligado el mandante. Prepara lo necesario para la ejecución del mandato y los daños y perjuicios que el mandatario haya sufrido durante el mandante. Le tocará pagar. Ese es el gran compromiso que tiene un mandante. Adquiere el compromiso de responder
por todo aquello que haya sido ejecutado utilizando el poder que él confirió a su mandatario. Y el mandatario, su obligación es cumplir el encargo con exactitud, diligencia y fidelidad. El mandatario queda obligado por aceptación a desempeñar con diligencia el mandato que le fue encomendado y, por supuesto, responder por los daños y perjuicios que ocasione al mandante. Como el ejemplo que les ponía anteriormente. Se le otorgó un mandato especial y él lo que hizo fue abusar de la confianza de su hermano utilizando el mandato para transferir el derecho de propiedad a favor de su esposa. Entonces, aquí sí la rendición de cuentas implica responsabilidad de daños y perjuicios si lo está utilizando mal, ¿verdad? Dar cuenta de sus gestiones, informar de sus actos, entregar los bienes que tenga del mandante en su poder y en cualquier tiempo que éste se lo pida. Y debe ejecutar el mandato de manera personal, excepto cuando esté facultado para sustituirlo o cuando el apoderado debe desempeñar personalmente el mandato y solo podrá sustituirlo si estuviere facultado expresamente para hacerlo. ¿Y cómo termina el mandato? Por vencimiento del término para el que fue otorgado. El tiempo es conforme lo pactado, conforme lo expresado en escritura, en las cláusulas que estableció el plazo de duración. O bien por concluirse el asunto para el que se dio el mandato, cuando el asunto llega a su fin, en el caso de un mandato especial, ¿verdad? Se cumplió la misión para lo cual se le dio y ahí concluye. Por revocación. Revocación sabemos que es cuando se deja sin efecto el mandato. Por voluntad del mandante llega a su fin. Debe ser notificado el mandatario y las personas interesadas, teniendo efecto el día en que se notifica y bien el nombramiento del sucesor. Por supuesto, cuando hay una revocación del mandato, también tiene que registrarse en el Archivo General de Poderes y cuando es de una empresa mercantil, en el registro mercantil. Y por renuncia del mandatario, por decisión propia, donde manifiesta no querer continuar con el mandato. Nadie está obligado a tener el compromiso de tener un mandato si no lo quiere realizar, si está contrario a sus necesidades y a su capacidad de poder realizar la encomienda. Entonces puede renunciar a un mandato. Por muerte o interdicción del mandante o del mandatario. Cuando termina la vida, por supuesto que terminan muchas obligaciones, pero en el caso del mandante, el mandatario puede seguir ejerciendo alguna de las facultades que tenga pendientes, en tanto se apersonan los representantes legales. En ningún caso puede hacerse cargo de nuevos casos cuando ha fallecido el mandante. Los que haya hecho después de la muerte del mandante serán válidos si lo ignoraba. O sea, si ignoraba de la muerte, nadie le había avisado que su mandante había fallecido, ¿verdad? En caso de que sea la muerte del mandatario, no del mandante, sino del mandatario, toda persona puede informar al mandante o a un juez la muerte del mandatario, quedando los herederos del mandatario obligados a rendir cuentas del mandante. Y la prescripción, las acciones derivadas del mandato que no tengan término especial de prescripción duran 1 año, contado desde la fecha en que terminó el mandato. Y en el caso de la revocación del mandato,
es cuando la deja sin efecto el mandante. La revocación puede ser expresa o tácita. Expresa cuando se hace la revocación a través de otra escritura pública. Y la tácita es cuando se otorga un nuevo mandato y ese nuevo mandato, al ser registrado, definitivamente va a cancelar el anterior mandato que aparece inscrito en el archivo de poderes. La revocación del mandato debe llevarse a cabo con las mismas formalidades inherentes a la existencia y otorgamiento del mandato, incluso las características del registro, para que tal revocación surta efecto, así como la debida notificación del apoderado, por supuesto, y el derecho que tienen los mandatarios sustitutos de conocer de la revocación del poder que a ellos los facultó a obrar en nombre del mandante, que ya no tienen, ya no son apoderados, se les tiene que comunicar para que ellos estén enterados de ese cambio, ¿verdad? Asimismo, aquellos terceros que hayan contratado con el mandatario deben notificársele de la revocación, de manera que por su buena fe y desconocimiento no vuelvan a contratar con el mandatario cuyo mandato ya ha sido revocado, para evitar problemas futuros. Y bueno. Buenas tardes. Esta clase de contrato que hemos visto relativo al mandato, es sumamente importante tener presente las normas que lo regulan, porque cuando ustedes sean notarios, lo primero que tienen que hacer cuando una persona con un mandato quiere llevar a cabo algún negocio jurídico en representación de alguna persona, deben de leer detenidamente el contenido de ese mandato y verificar si las inscripciones registrales de ese mandato están vigentes en el archivo general de mandatos del organismo judicial. ¿Por qué? Porque siendo cuidadosos de que tenga cláusula específica que faculte al mandatario a realizar determinado contrato, si tiene la autorización para hacerlo. Porque de lo contrario, el negocio que están ustedes elaborando en una escritura pública no tendría validez. ¿Por qué? Porque no cumpliría con el requisito de capacidad, que es un requisito esencial para la celebración de un negocio jurídico. Si no está facultada la persona a realizar esa clase de contratos, pues definitivamente como notarios no podrían realizar esa escritura. No podrían dar fe pública de un negocio jurídico que no está autorizado por el mandante. Porque de lo contrario se verían implicados, en primer lugar, en un juicio ordinario de nulidad del negocio jurídico, pero eso también tiene efectos, porque al ser notarios, el Estado les dota de ese, están investidos de fe pública los notarios. Están dando fe de lo que se está celebrando en el contrato es correcto, está de acuerdo a la ley. Entonces, cuando hay una demanda por nulidad de un negocio jurídico, pues definitivamente citan al notario, ¿verdad? Y hay responsabilidad para el notario realizar un negocio jurídico de una persona que no tenía capacidad para firmar ese contrato.
porque afectan a terceros, a la persona que hizo el negocio jurídico que ustedes autorizaron y que no se dieron cuenta que el plazo estaba ya había pasado, que no estaba vigente ese contrato, o bien que ese contrato ese mandato ya había sido revocado, o bien que la persona ya había fallecido, el mandante ya había fallecido. O sea, hay muchos elementos que hay que tener mucho cuidado a la hora de autorizar esta clase de negocios con un mandato que no está vigente, ¿verdad? Muy bien, Marco Antonio, buenas noches. Buenas noches, licenciada, un gusto saludarla. Estos, Gracias, ma- igualmente. eh, estos mandatos, al referirse de cláusula específica, como usted mencionaba, Ujú. quiere decir, por ejemplo, si yo quiero comprar una casa a través de X persona, yo le doy este mandato a ella para que solo realice específicamente la compra de la casa y Sí, con un tiempo de validez, licenciada, perdone. sí, definitivamente va a decir usted por cuánto tiempo se lo va a autorizar, ¿verdad? No se lo puede dejar a indefinido. Ok, gracias. También se dan mandatos generales, por ejemplo, a su mamá, ¿verdad? Porque usted se va a trabajar, por decirle, a Canadá y usted piensa que va a tardar mucho estando en el extranjero. Entonces, la ley establece el plazo máximo de 10 años para autorizar un mandato. Entonces, si es su mamá quien va a representarlo, usted tiene que dejar expresado en el mandato para qué clase de asuntos quiere que lo represente. Porque si la autoriza para que pueda hacer, por decirle, escritura públicas de transferencias de derecho de propiedad, pues entonces ella estaría facultada para hacerlo. Y como dice la presentación, como lo dice la ley, el mandante queda vinculado a todo aquel negocio que haga su representante legal en su nombre. Si usted lo facultó en el contrato. Si puso, Muy por bien. ejemplo, en una cláusula, autorizo a mi mamá, ¿verdad? Que sea mi representante legal en toda clase de asuntos en que yo pueda tener interés, como por ejemplo, transferencias de propiedades, adquisición de propiedades. Podría autorizarla para que ella también compre en su nombre propiedades, ¿verdad? La autorizo para que también adquiera propiedades en mi nombre. En fin, si lo deja totalmente eh, amplio el mandato, pues ella lo va a utilizar para cualquier asunto. Ok, gracias, Pero, licenciada. como les digo en la presentación, se le otorga el mandato, pero a una persona que conocen y que saben que no les va a fallar con utilizar ese instrumento que va a firmar como que fuera el mandante. El representante legal va a hacer todos los asuntos como que fuera el mandante y si está facultado en la escritura pública lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, a veces se dan casos en que, por ejemplo, les dicen, voy a poner de ejemplo, ¿verdad? Un abogado que ustedes acaban de conocer y le dice, mire, voy a necesitar que me firme un mandato para no estarlo llamando a cada rato para los asuntos del juicio, ¿verdad? Un mandato judicial. Y usted no conoce al licenciado, ¿verdad? Se lo acaban de referir y que es buen profesional. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado qué es lo que dice en ese mandato que están firmando.
si lo autorizan solo para asuntos de ese juicio, por ejemplo, si dijera para desistir del juicio, si facultan para eso al abogado que les va a representar, lo están autorizando para que él también dé por terminado ese juicio. Lo facultan ahí. Y si llega a tribunales ese mandato donde dice que ese abogado está facultado para desistir del proceso, es para dar por terminado el juicio. Entonces, hay que saber, ¿verdad? Leer lo que uno está firmando y a qué está autorizando al representante legal. Porque en tribunales está lleno de casos en los cuales los familiares, sobre todo los que están en el extranjero, le otorgan mandato a sus hermanos, a su sobrino, a sus familiares. Y ellos hacen uso de esos mandatos de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, de ahí vienen las nulidades de los negocios jurídicos, que no está facultado en el mandato para vender sus bienes, por ejemplo. Entonces, si quedó que ahí no estaba expreso en el mandato, pues tiene la opción de que se le declare la nulidad del negocio jurídico y recuperar sus bienes. Pero si sí lo habían incluido, se pierde la propiedad, ¿verdad? Porque lo decía expresamente el mandato. Entonces ahí, si lo decía el mandato, por más que tenga problemas, no se va a poder declarar la nulidad del negocio. Pero sí puede llevar un juicio de rendición de cuentas en contra del mandatario. Un juicio de rendición de cuentas porque si vino y vendió todas las propiedades del mandante, entonces, pues sí, tiene que pedir rendición de cuentas. ¿Qué hizo con el dinero de todos los bienes que vendió? Entonces, ese es otro proceso que sería del mandante contra el mandatario. Uh-huh. Buenas noches, sí, Daniel. Que si me puede consultar. Perdón, se empurró. Sí, Daniel, con mucho gusto. Solo un momentito porque como tengo clase en la otra sección, entonces sería de hablarle rapidito, ¿verdad? Por la otra clase que me toca desarrollar en la otra sección. Pues sí, si tienen alguna duda, ¿alguien más? También en los negocios, en las empresas, las asambleas totalitarias de accionistas facultan a los gerentes, a los representantes como representantes legales de la empresa y ahí expresamente les autorizan para realizar, por ejemplo, la venta de un inmueble que está a nombre de la sociedad. Ese mandato lo van a tener ustedes que leer bien antes de hacer la escritura. Si tiene autorización de asamblea totalitaria para transferir el derecho de propiedad de ese negocio, porque de lo contrario sería nulo el negocio jurídico y perdería su inversión la persona que hizo negocios con él, ¿verdad? Pamela, buenas noches. Buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Solo era para lo de un comentario de un compañero que dice que en qué artículo está regulado el mandato judicial. Eso está en la ley del organismo judicial. Eso lo regula la ley del organismo judicial, ¿no? Artículo, ya contestaron. Gracias, artículo licenciada. 188. Artículo 188 de la ley del organismo judicial. Muchas gracias por el apoyo. A la orden, licenciada. Sí, vaya, a la orden. Ahí pueden leerlo, lo que son los mandatos judiciales, ¿verdad? Que lo utilizan muchísimo los abogados para evitar que sus clientes tengan que estar firmando cada memorial
que muchas veces los plazos son cortos para presentar los escritos. Por ejemplo, una apelación solo tiene 3 días para plantear una apelación. Y si el cliente estuviera en el extranjero y él no tiene mandato, pues no podría apelar, ¿verdad? Entonces ya quedaría firme ahí y no, si había algo pendiente, pues ya no se puede lograr porque el cliente no estaba. Bueno, sí, también los abogados firman en auxilio de sus clientes, ¿verdad? También, sí, ¿verdad? Pero por ejemplo, ¿verdad? Entonces por eso piden mucho ser mandatarios judiciales los abogados. Pero con cuidado que están firmando, ¿para qué lo autorizan al abogado? Si es para transar con la otra parte, pues si lo conocen muy bien, entonces sí se puede. Pero de lo contrario, hay que tener cuidado. Sí, Pamela, buenas noches. No, nada, licenciada. No, ay, ojo que me está No. la palabra. Bueno, qué bueno que participa bastante Pamela, dije yo. Bueno, otra pregunta, que tengan alguna duda. Eso lo van a tener que volver a ver en notariado cuando les enseñan cómo elaborar la escritura pública de mandato, ¿verdad? Ahora aprendieron que el ser representante legal de otra persona no es como una simple carta, tiene que ser una escritura pública inscrita en el Archivo General de Poderes, porque de lo contrario no tendría validez la representación legal. Don Erwin Eduardo, lo escucho. Le estoy dando la palabra a Erwin Eduardo. No quería hablar, solo levantó la mano, pero no quería hablar. Bueno, Erwin Eduardo no quiere hablar. Bueno. A ver, ¿quién más pide la palabra? Otra vez levantó la mano. Y ahora, Jessica Elena, buenas noches. Buenas noches, Ligda, ¿qué tal? Gusto Bien, saludarla. gracias, a la orden. A mí me surge una duda con esto de la representación. Al momento, digamos que la persona que está en el extranjero, así como que imaginando, tenga alguna situación legal penal, también el representante, póngale, tiene que ir a las audiencias o ahí lo mandan a traer, o cómo sería el proceso. Tal vez puede que se saque pregunta sí. al tema, no sé. Bueno, me está preguntando algo penal, ¿verdad? Mire, si una persona salió ilegalmente de Guatemala, por ejemplo, no se conoce su paradero. Entonces ahí sí tendría que intervenir el FBI y todo del país si se fue para el norte, ¿verdad? O el país donde se encuentra, si tienen la dirección para localizarlo. Pero si no se tiene la dirección, ¿cómo lo van a localizar? Entonces, y seguramente no va a tener representante legal, ¿verdad? Porque el representante legal sería citado para que informara en qué lugar se encuentra la persona. Pero si desconocen el paradero, solo a través de la vía diplomática para la extradición, le llaman a eso, ¿verdad? Si hay algún delito que cometió y tiene que rendir cuentas en Guatemala, a través de la extradición, pero tendrán que solicitar el apoyo de la policía del país donde se encuentra. Ah, ya, gracias, Ligda, muy amable. Pero ¿cuál era el caso? No sé si le entendí bien. No, o sea, imaginando, ¿verdad? Así como que aquí tuviera un representante, o sea, sí lo tuviera, ¿verdad? Legal, y de repente por ahí surge algún proceso, no sé, Lo penal. que pueden hacer es llamarlo para que diga dónde se encuentra la persona, pero si él dice yo no sé, pero sí, si es representante legal, pero esto es para asuntos civiles, lo que yo le estoy indicando, ¿verdad? Sí, pues. Por supuesto podrá mandar un abogado,
un abogado para que averigüe de qué se trata el juicio que le han entablado, ¿verdad? Licenciada, yo creo que Jessica se refería también ahí específicamente a la hora de, supongamos que Jessica tiene el mandato mío, por ejemplo, yo me encuentro en Estados Unidos y entonces yo tengo alguna diligencia de las que ella estaba mencionando, si ella era la representante ante el juzgado, me imagino yo que algo así fue lo que quiso plantear Penal a me través dijo, del mandato, ¿verdad? pero me dijo penal, en el ámbito penal, no en el ámbito civil. ¿Verdad, Jessica? Me lo Sí, mencionó ajá, penalmente. la palabra penal. Penalmente. Entonces, Acá. penalmente, para traer a alguien del extranjero que cometió un hecho ilícito y está en el extranjero, si saben su dirección, pues a través de la policía de ese país se tramita lo que se llama extradición penal, en el ámbito penal. Ahora, en el ámbito civil, si hay un representante legal en Guatemala y dejó una deuda pendiente de pagar, entonces sí, a ese representante legal es al que se le va a citar o se le demanda, ¿verdad?, en representación legal de la persona que debe, para que él sea el defensor de la persona que le encomendó el mandato. Ahí sí, pero en el ámbito civil. Si dejó una deuda pendiente de pago, a él se le demanda. En el caso de menores de edad, eso sí lo desarrollé en la presentación. Quien representa a los menores de edad son los que ejercen la patria potestad, ¿verdad? Primeramente los padres. Si no tiene padres, es el tutor, ¿verdad? O tutora a través de la tutela, representan al menor. Y si no hay parientes, es la Procuraduría General de la Nación quien tiene la representación legal de un menor de edad que carece de padres y de tutores, ¿va? Entonces es la Procuraduría General de la Nación. Y son los que intervienen en defensa de los intereses de los menores de edad. Ahora, un padre o un tutor, por supuesto, tiene rendición de cuentas ante las autoridades sobre la forma en que administra los bienes de un menor. Y interviene la Procuraduría General de la Nación también en esa clase de procesos, porque es el representante del Estado que tiene constitucionalmente facultades para vigilar el recto ejercicio de las representaciones legales de menores, porque los menores son protegidos especialmente por la legislación. No pueden disponer, vender bienes de menores. Un notario que hace una escritura pública, donde un padre quiere vender una propiedad que está a nombre de su hijo, sin haber obtenido la autorización de un juez para poder hacer escritura, esa escritura es nula, no nace a la vida jurídica, porque está contrario a lo que la ley establece. Y quien pierde es la persona que hizo el negocio jurídico ahí, ¿verdad? Pero también el padre que hizo ilegalmente esa escritura, pues tiene responsabilidades, ¿verdad? Hasta penales por haber hecho eso. Y el menor, al cumplir la mayoría de edad, puede incluso pedir la nulidad de ese negocio jurídico, que de manera ilegal se lo vendieron sin cumplir los requisitos legales. Entonces se declara con lugar esa nulidad del negocio jurídico y él, al llegar a sus 18 años, él mismo va a acudir ante la justicia para recuperar su propiedad que ilegalmente se la vendieron, ¿verdad? Y la persona que compró va a perder esa propiedad. No sé, otra pregunta. Ya no hay preguntas.
Ya no, Ligda, ya son las 7. Otra vez, don Edwin, licenciada. Eduardo, ya son las 7. Sí, Ajá, nos sentimos. fíjese que solo quiero hacerle la pregunta, gracias, muy gentil. Fíjese, con relación a la patria potestad, licenciada, Sí. de que si no existe un padre de familia, un familiar, un tutor, entonces sí, esa era la duda, pero gracias a Dios que usted ahorita está explicando exactamente lo que la Sí. duda que tenía, que la No, es un Procuraduría pariente, Nacional también la Mexicana. tutela legítima, existe la tutela legítima. Pero si no tiene ni parientes, es el Estado, representante legal del Estado, la Procuraduría General de la Nación. Ah, bueno, gracias, muy gentil, le Para agradezco. servirle, bueno, a la orden. Solo, perdón, me voy a quedar con la persona que pidió una consulta rápida. ¿Quién fue? Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas Feliz noches. noche, licenciada. Buenas noches.